continuamos, amigos televidentes, en este programa Rumbo a la JMJ. Y ya habíamos hablado de la logística y bueno, me quedé yo ahí, te interrumpí en el alojamiento. Un poco de tu experiencia y también aquí en Panamá, ¿cuántas personas más o menos esperan o de la experiencia que has tenido, ¿no? Sí, los alojamientos son una parte que uno puede pensar que como es un evento religioso, pues no es tan importante. Y es muy importante porque si los jóvenes no duermen bien y no comen bien, luego el Papa les puede decir cosas preciosas, pero están totalmente idos. Claro. Entonces, los alojamientos son importantes. Y una experiencia que empezó muy bien en Madrid, que es alojar en familias, donde tuvimos 25.000 peregrinos alojados en familias de Madrid. Cracovia lo ha hecho mucho mejor que nosotros. Cracovia ha tenido casi 125.000, o sea, 5 veces más que Madrid. ¿Y por qué es importante alojarse en familias? Porque la experiencia de los jóvenes que vienen es muchísimo mejor. Si uno está en un alojamiento, en una pensión, en un polideportivo, en un colegio, no es lo mismo. Mientras que está acogido en una familia, la familia le cuida como a un hijo, como a una hija, le da de comer mucho más de lo que necesita. O sea, eso es siempre positivo. Es decir, es muy bueno para los que vienen. Y yo me atrevería a decir que es muy bueno para los que alojan, porque una cosa es participar en un evento y otra cosa es tenerles en casa. Y se crean relaciones para siempre. Exacto. Se crean relaciones en todas las jornadas mundiales, cuando se han alojado en familias, luego siguen en contacto, les consideran como a hijos, vuelven, porque eso es una de las maravillas de la jornada mundial, que la gente que ha participado vuelve a esa ciudad. Y luego se crean noviazgos, porque claro, se han conocido, siguen en contacto, y eso es hermosísimo. Y es un modo de dar la bienvenida a la ciudad, que no es solo a la ciudad, sino es a tu propia casa. Claro, claro. Por lo tanto, cuantos más panameños, cuantas más familias de Panamá se decidan generosamente a acogerles en sus casas, muchísimo mejor para todos, para ellos y para los peregrinos. Así es. ¿Y qué piensas de la cantidad de gente que viene y van a caber en Panamá? Se dice que es un país pequeño en comparación a España, a Polonia. Claro que caben en Panamá. O sea, vamos a ver, una cosa muy divertida que como normalmente los países no organizan 2 veces la jornada mundial, la policía, las fuerzas de orden, las autoridades públicas tienen miedo a mucha gente que viene. Y eso es tradicional. Pero en cuanto se van, les echan de menos. Porque es gente pacífica, que no crean nunca un problema, que las tasas de criminalidad se reducen. Claro. En Cracovia, por ejemplo, la policía decía, no ha habido crímenes en la ciudad, no ha habido delitos, no ha habido robos, no ha habido nada. La criminalidad en Río de Janeiro, que es una ciudad peligrosa, nada. Dejan los lugares que utilizan más limpios de lo que estaban. Es decir, es gente buenísima. Yo recuerdo haber hablado con el jefe de policía de Sydney, de Australia, y decía, nunca nos hemos enfrentado con esta gente. Siempre que tenemos que enfrentarnos con una gran reunión juvenil, beben mucho, crean lío, hacen mucho ruido, no son dóciles. Nosotros decíamos a la gente, a la izquierda, e iban a la izquierda, claro. A la derecha, iban a la derecha. Decía, ¿de dónde han salido estos jóvenes? Claro. Entonces, son una maravilla. Claro que caben en Panamá, que si muchas casas se abren a ellos. Y luego, los peregrinos que vienen es gente muy sufrida. Es gente que está acostumbrada a caminar bastantes kilómetros para llegar. No vienen a hoteles de lujo. Exacto. Duermen muchas veces en el suelo y lo hacen con alegría. Hay mucho sitio en Panamá. Para eso. Que no suena retórica, pero ¿a qué se debe eso? Que baja la criminalidad, que quizás
lo sabemos, pero me gustaría que se lo dijera a los televidentes. ¿A qué se debe todo ese ambiente? Yo creo que hay dos causas. Uno, que la Iglesia puede estar orgullosa de su gente joven. Claro. Que es gente joven, muchas veces pues hablamos de la gente joven como diciendo, pues son egoístas, beben demasiado, no participan en los problemas sociales. Quizá generalmente se dé, pero la gente de la Iglesia no, la gente de la Iglesia ayuda a los demás, es mucho más solidaria que otras personas que a lo mejor no rezan. Se preocupa, es verdaderamente, es un ejemplo y la Iglesia está orgullosa de ellos. Es el primer motivo. El segundo motivo, yo creo que se puede decir, que es que en esa época toda la Iglesia Universal está rezando por la Jornada Mundial y por lo tanto es razonable que esto sea no solamente es el Centro Mundial de la Juventud esa semana, que eso es lo que será Panamá, será el Centro Mundial de la Juventud, sino que además es un sitio pues muy bendecido por Dios. Claro, te preguntaba porque a veces vemos el árbol y no queremos ver el bosque, ¿no? Nos quedamos en los problemas diarios aquí en Panamá, como en muchos países, que la violencia, que la economía no está bien, que los jóvenes, que la música. Entonces, por eso te preguntaba eso referente Sí. a la JMJ y bueno, y también el intercambio cultural. Entonces, siguiendo aquí en estos temas de logística, vámonos para el área de los grandes eventos con el Papa, Sí. para que nos hables un poco de eso, porque por ejemplo, nosotros, bueno, tuve la oportunidad de ir a Cracovia, fue mi primera jornada, pero la organización fue magistral, entonces uno como anfitrión ahora debe quedar o quisiera quedar igual o mejor, ¿no? Entonces, hablar un poco sobre eso. Sí, los actos centrales, digamos, pues que son siempre el acto de la bienvenida al Papa, primero la misa de inauguración antes de que llegue el Papa, la bienvenida al Papa, el Via Crucis, la vigilia por la noche y luego la misa final. Esos actos tienen que tener dos elementos siempre. Uno, una belleza plástica fantástica y es muy bueno inspirarse y aprender las lecciones de las jornadas mundiales anteriores y estoy totalmente de acuerdo, Cracovia fue magistral en toda la plástica, en toda la coreografía, fue maravilloso. Pero luego hay otro elemento que es casi contradictorio, que es que las jornadas mundiales tienen que tener su propia personalidad. La jornada mundial no es un McDonald's que es igual aquí que en Abu Dhabi. Exacto. No, la jornada mundial tiene que ser una jornada mundial muy panameña y muy centroamericana. Y por lo tanto, yo les animaría a los organizadores, y se lo voy a decir en la reunión que tenemos mañana, les animaría a ser muy creativos, a hacerla muy propia, muy panameña, y hacer cosas que nadie ha hecho. Porque no hay que repetir, hay que ser innovadores. Los jóvenes que vendrán aquí no son los mismos que fueron a Cracovia. Claro. Son muchos jóvenes locales de todo el continente, del Caribe, y ya tendrán 3 años más de edad, son gente que son mucho más nativos tecnológicos y por lo tanto querrán experimentar otras cosas. Y ese es el desafío que tiene el comité local, hacer las cosas mejor que Cracovia, mejor que Madrid, mejor que Río, y al mismo tiempo algunas cosas totalmente distintas. Hay que experimentar. Así mismo. En ese sentido, ¿cómo ves el tema de, ok, nos enfocamos en los eventos centrales con el Papa, pero todo ese tema cultural y también interreligioso que se da en los días previos, Claro. en conciertos, predicaciones? Eso. Claro. La Jornada Mundial de la Juventud es el evento para jóvenes más grande del mundo. Y una de las cosas que tiene es que tiene muchos actos culturales en sentido muy amplio. Y es muy bonito que esos actos culturales, en su inmensa mayoría, los organizan y promueven los mismos participantes. O sea, que ellos traen obras de teatro, conciertos, musicales, exposiciones artísticas. Y entonces es como realmente unas Naciones Unidas de la cultura
Aquí en Panamá, en las calles de Panamá, el comité organizador lo único que tiene que proporcionar es muchos estrados, muchos escenarios, que haya micrófonos, luz, sonido y ya lo demás lo ponen los jóvenes. Claro. Entonces, será posible en Panamá pues ver música o escuchar música africana, europea, asiática, obras de teatro, y eso es maravilloso, no solo para los jóvenes, sino porque se invita a todos los habitantes de la ciudad, todos los ciudadanos, la ciudadanía está invitada y es maravilloso. Recuerdo, por ejemplo, un concierto al aire libre en plena calle que se cerró en Madrid de una orquesta juvenil con música que no era música, era música de películas, o sea, no era una música, pero se llenó la calle, había 10.000 personas, Wow. espectacular. Y eso puede haber 300 actividades culturales. Claro. Es una maravilla. Así es. Bueno, en el próximo bloque, para ir diciéndole, vamos a hablar de la parte financiera. Hay muchos detractores que dicen, bueno, el país, el gobierno, el Estado va a gastar, va a dinero. Vamos a hablar, ¿es gasto o inversión? Así que eso lo vamos a ver en el próximo bloque.